Física mecánica y termodinámica. Video a cargo de Andrés Felipe Ortiz Hunda. Vamos a hablar de la naturaleza de las leyes de Newton. Las leyes de Newton, también conocidas como leyes del movimiento de Newton. Tres principios que explican problemas planteados en mecánica clásica. Problemas relativos al movimiento de los cuerpos. Constituyen los cimientos de la dinámica clásica y física clásica. Newton afirmó que estaban basadas en observaciones y experimentos cuantitativos. Vamos a hablar de la historia. La dinámica es la parte de la física que estudia las relaciones entre los movimientos de los cuerpos y las causas que lo provocan. La dinámica es apropiada para el estudio dinámico de sistemas grandes. El problema del movimiento es complejo, por ello su estudio fue erróneo durante siglos. Aristóteles pensó que el movimiento de un cuerpo se detiene cuando la fuerza que lo empuja deja de actuar. Muchos científicos y físicos se aproximaron a las formulaciones de Newton mucho antes de que se formularan sus leyes del movimiento. Domingo Soto relacionaba dos aspectos de la física, el movimiento uniforme-disforme y la caída de graves. Su teoría combinaba la abstracción con la realidad física. Él clasificó los diferentes tipos de movimiento en, primero, movimiento uniforme respecto al tiempo. El mismo móvil en iguales intervalos de tiempo recorre iguales distancias. Segundo, movimiento disforme con respecto al tiempo. En partes iguales de tiempo son recorridos distancias iguales. Tercero, movimiento uniforme disforme con respecto al tiempo. Es el movimiento de tal modo disforme que si dividimos según el tiempo, el punto medio de la proporción excede el extremo más lento. Y por último, el movimiento disforme con respecto al tiempo. Es el movimiento en tal modo disforme que si es dividido según el tiempo, no ocurre que el punto medio excede a un extremo. Fundamentos teóricos de las leyes. El primer concepto que manejaba Newton es el de la masa, que identifica con cantidad de materia. Newton asume que cantidad de movimiento es el resultado del producto de la masa por la velocidad. El movimiento como una traslación de un cuerpo de un lugar a otro, teniendo en cuenta tiempo, espacio, lugar o movimiento. Newton establece que los movimientos aparentes son las diferencias de los movimientos verdaderos y que las fuerzas son causas y efectos de estos. Primera ley de Newton o ley de inercia. Un cuerpo solo puede mantenerse en movimiento si le aplica una fuerza. Esta ley postula que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial, ya sea en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se aplique una fuerza o una serie de fuerzas cuya resultante no sea nula. Ejemplo, una bola atada a una cuerda, de modo que la bola gira siguiendo una trayectoria circular. La bola sigue la fuerza centrípeta de la cuerda, que es la tensión. Segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Esta ley se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. La aceleración que adquiere un cuerpo es proporcional a la fuerza neta aplicada sobre el mismo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo. Fuerza como cambio de movimiento y la proporcionalidad entre la fuerza impresa y el cambio de la velocidad de un cuerpo. Ejemplo claro es la caída libre. La caída libre es un movimiento que se observa cuando un objeto se deja caer desde una cierta altura sobre la superficie de la Tierra. Tercera ley de Newton, o principio de acción y reacción. Un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto. Este es de igual magnitud y dirección, pero en sentido opuesto sobre el primero. A cada acción siempre se opone una reacción igual, pero de sentido contrario. Esta ley expone que por cada fuerza que actúe sobre un cuerpo, éste realiza una fuerza de igual intensidad, pero de sentido contrario, sobre un cuerpo que la produjo. Un ejemplo es una persona que rema en un bote, empuja el agua con el remo en un sentido y el agua responde empujando el bote en sentido opuesto. En conclusión, las leyes de Newton constituyen tres principios aproximadamente válidos para velocidades pequeñas. Hacia 1690 fue el primero en dar esta formulación completa de las leyes de la mecánica e inventó los procedimientos matemáticos necesarios para obtener información de ellos. Bibliografía. Esta información fue tomada del informe realizado llamado Leyes de Newton. Gracias.